En este vídeo vamos a hacer un breve repaso de la historia de la teoría atómica, citando a los principales actores y personajes en el desarrollo de esta teoría, a los principales, para no extendernos muchísimo en este vídeo, y tampoco es necesario para el curso de segundo de bachillerato de química. Y vamos a ver cómo va evolucionando esta teoría hasta llegar a la concepción que hoy día tenemos de átomo. Como bien decía anteriormente, soy consciente de que este tema de la historia de la teoría atómica no va a caer en la selectividad. Simplemente lo hago para las personas que sí que os entre en vuestro curso regular. Si estás viendo estos vídeos de cara a la EBAU y solamente a la EBAU, te recomendaría que pasases directamente al vídeo de los números cuánticos, porque esto no te va a caer. Como mucho, míratelo así por encima, échale un ojo a lo que tengo aquí apuntado, pero directamente pasa al tema de los números cuánticos porque es lo que te va a caer. Si andas un poco pillado de tiempo, haz eso. Por el contrario, si estás preparando tu examen normal, quédate, toma apuntes y vamos a empezar sin más dilación a ver un poco la historia de la teoría atómica. Como bien recordáis, átomo era aquello que no tenía partes, ¿no? Viene del griego, a, que significa sin, y tomos, que serían partes o secciones. Entonces, si cogíamos una hoja de papel y la empezábamos a partir en mitades, cada mitad en otra mitad y así sucesivamente, íbamos a llegar al átomo, a una parte que ya es indivisible, que no tiene partes, no se puede dividir en más partes. Esta filosofía se denominó atomismo y se considera a Leucipo de Mileto como el padre de esta. Demócrito más adelante describe la naturaleza según los átomos. Demócrito es este que está aquí en el busto, con el fondo blanco, y Leucipo es el otro, ¿no? El del gorro. Y Leucipo de Mileto era el maestro de Demócrito. Este era su pupilo. Por eso los citamos aquí de manera conjunta. Anteriormente solo he citado a Demócrito. Pero lo cierto es que son los dos los que contribuyen al atomismo. Según ellos, sin ninguna corroboración experimental, hay que recordarlo, estamos en el 5 a.C., dijeron pues que los átomos simplemente eran estos trozos de materia que ya no se podían dividir. Nos dicen que la materia está formada por átomos y que estos, como bien pone aquí, son indivisibles, inalterables e impenetrables. Es decir, no se pueden destruir de ninguna manera, y dependiendo de las proporciones en las que se junten en la naturaleza, van a dar lugar a un tipo de materia o a otra. Ya 2000 años más tarde, John Dalton, que aquí le tenemos en 1803, nos dice que los átomos existen y que sí que son indivisibles, inalterables e impenetrables. Es decir, él lo demuestra experimentalmente y llega a esta conclusión aplicando la ley de la conservación de la masa y de la conservación de las proporciones o de la composición, ¿vale? Dalton, por cierto, es el que da nombre al daltonismo. Él mismo decía que algunos colores para él era ciego para ver ciertos colores. Y esto se da cuenta él mismo, Imaginaos cómo era este señor. Pues Dalton da nombre al daltonismo puesto que tras hacer esta afirmación él mismo se dedicó a estudiarlo. Y en su honor pues lo llamamos daltonismo. Pero bueno, más adelante, unos años más adelante, casi 100, Joseph Thomson, que también era británico, lo vemos aquí en pantalla también, al lado de esta esfera chunga que tengo aquí dibujada, nos dice que el núcleo posee carga positiva y negativa y que los electrones están inmersos en una carga positiva. A esto lo denomina plum pudding en inglés, ¿vale? Sería pudding de pasas. Por eso es que tengo este átomo thomsoniano aquí, ¿no? En el que lo blanco, que sería toda la matriz, sería una esfera de carga positiva, ¿vale? Y imaginémonos que flotando en ella tendría estas partículas de carga negativa que serían los electrones, como si fueran pasas en este tipo de pudding, ¿vale? Thomson, que también era británico, pues les gustaban estos pudding de pasas y bueno, son británicos. Thomson, por cierto, fue el que demostró que había unas partículas de carga negativa, fue el que descubrió el electrón en su trabajo de los rayos catódicos. Y más adelante, un poquito más adelante, este físico neozelandés, Ernest Rutherford, en 1911 fue el que descubre que el núcleo tiene la carga positiva y que la mayoría de la masa está presente en él también. Y que los electrones, es decir, las partículas cargadas negativamente, orbitarían a su alrededor. Y a esta conclusión llega mediante su experimento de la lámina de oro. Es decir, Ernest Rutherford es aquel que demuestra que en el núcleo hay una gran parte de vacío. Sus componentes están separados entre sí, no habiendo otra cosa sino vacío entre el medio de los componentes, ¿vale?
Y ya por último, y este lo vamos a partir en 2 vídeos, tenemos al alumno de Ernest Rutherford, Niels Bohr. El danés Niels Bohr nos dice que los electrones giran en torno al núcleo, que contiene la carga positiva, como bien dijo su profesor, y que estos electrones orbitarían en niveles de energía bien definidos. Para ello, enuncia 3 postulados, que veremos a continuación en el vídeo del átomo de Bohr. Haciendo un breve repaso, ¿qué nos dice Bohr? Pues Bohr simplemente nos dice que, como bien afirmaba Rutherford, el núcleo contiene la carga positiva y que los electrones van alrededor. Pero Bohr nos dice cómo se organizan estos electrones, ¿ok? Nos dicen que están en niveles de energía distintos y bien definidos. Por su parte, Rutherford corrige a Joseph Thomson y nos dice que los electrones no están inmersos en el núcleo positivo, sino que estos van alrededor y que un componente importante de los átomos es el vacío. Como sabemos, entre el núcleo y los electrones hay vacío. Thomson, tras analizar a John Dalton, o mejor dicho, el modelo de John Dalton, estipulaba, tras su descubrimiento del electrón, que estos átomos están formados por cargas tanto positivas como negativas. Y John Dalton, como bien hemos dicho, simplemente pasó de esta concepción ya filosófica a demostrar experimentalmente que los átomos sí que existían mediante la ley de la conservación de la masa y de la conservación de la composición, ¿vale? Es decir, Dalton es el que nos dice que en las reacciones químicas lo que ocurre es un intercambio de átomos entre 2 compuestos. El compuesto A, con una serie de átomos, intercambia estos átomos con el compuesto B y ambos, intercambiando estos átomos, forman nuevos compuestos. Y así es como ocurren las reacciones químicas. Esto fue gracias a Dalton. Ahora, como bien digo, vamos a analizar el átomo de Bohr y vamos a ver esto que explicaba Bohr y vamos a ver por qué falla también Bohr de cara a explicar la concepción actual que tenemos del átomo. Vamos a corregir a Bohr ahí un par de cosas que él creía ciertas.